Hola, en este tutorial quiero ensanchar la cintura de unos vaqueros, solamente la cintura. La cintura, como va doble y además tiene como entretela dentro, no da de sí. El pantalón sí. O sea que voy a descoserlo de aquí hasta aquí, todo alrededor. Le voy a poner un trocito de vaquero como una talla, que son unos 3 centímetros, porque no puede ser más, porque el pantalón sí va a dar un poquito. Y lo voy a poner, el añadido se lo voy a poner aquí abajo. Lo primero que tengo que hacer, pues eso, empezar a descoser. Mira, ya tengo aquí descosido la cintura. ¿Veis? Ahora quiero ver, para que veáis que, ¿ves? El pantalón da de sí y la cintura no. Por lo menos todo esto le podemos ganar, ¿ves? A la cintura. Le vamos a añadir un trocito de esta tela y el empalme lo vamos a hacer aquí, que es donde tenía la etiqueta. Le damos el corte. Bien, ahora vamos a cortar el trozo que le vamos a añadir. Necesitamos medirlo. La cintura tiene 6,5 de largo y 3 centímetros que le vamos a ensanchar, más 2 de cada costura, son 5. Y tenemos que cortar 2 trozos. ¿Veis? Esta pieza va aquí, unida con esta. Y aquí atrás lo mismo.
Ahora cosemos a máquina las piezas. Bien, ahora vamos a unir la cintura al pantalón. Cogemos el pantalón por la mitad, ¿ves? Aquí la parte de adelante y esta con la parte de atrás. El trasero con la cintura y hacemos así, que quede justo, que no quede arruga ninguna con la cintura, ni delante ni detrás. Y ahora aquí en el trasero cogemos y ponemos un alfiler la mitad. Y esta va a ser nuestro punto de referencia. Esta es la mitad de la cintura. Este es nuestro punto de referencia. Y ahora vamos adaptando por la parte de adentro. Vamos poniendo ya la cintura. Con alfileres. Este es el trasero. Bueno, ya tengo cogido con alfileres, ¿veis? La parte de adentro. Le tenemos que echar un pespunte por donde yo he puesto los alfileres y después un cargado, ¿veis? Por el derecho, pillando la cintura. Pasamos a la máquina. Ahora ponemos alfileres, pillando la cintura, la vuelta por aquí encima, por donde va ahí, así. Y aquí le tenemos que echar un pespunte, cerrando esta parte.
costura para adentro. Y aquí, en la pieza que le hemos puesto, después ponemos encima la etiqueta que trae el pantalón, se la ponemos aquí y ya esconde el trozo que hemos añadido. Aquí tenéis el pantalón ya terminado, ¿veis? En este trozo, oculto por la etiqueta, está el trozo que le he añadido, ¿veis? La parte de adentro, aquí está. Bueno, y ya está. No olvides de suscribirte y darle al like si te gusta.